Continuamos en CAE en la noche y ya está con nosotros el doctor Franklin Vázquez, colega, amigo querido y admirado, un catedrático e investigador de primer nivel. Saludos, hermano. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Franklin, queremos tu panorámica de lo que está pasando, cómo enfrentar los grandes retos de la economía dominicana y del mundo. Y dada tu experiencia, ¿podría compararse esta crisis global con alguna que hayamos vivido previamente? Vamos a empezar con la respuesta a eso. Obviamente que no. Es decir, lo que está pasando en el mundo actualmente porque fíjate que nosotros venimos de una pandemia del COVID-19 e inmediatamente entramos a una guerra. Entonces tú no bien te estás recuperando de un proceso, ya tienes que entrar en el otro proceso. ¿Entiendes? Yo estuve analizando lo que fue la recuperación post-pandemia de la última, que fue en el 1918. Y nosotros nos hemos recuperado mucho más rápido de lo que se recuperaron. Obviamente, son tiempos diferentes y todo lo demás, pero esta crisis mundial no tiene precedente en la historia de la humanidad, obviamente. Y en términos generales, te puedo contar que esta mañana estuvimos haciendo un análisis de la economía, del comportamiento de la economía, y te voy a decir cuáles fueron las conclusiones en términos generales. Primero, que la cosa para la República Dominicana no es tan grave como pudiera ser. Como para otros países. Como para otros países, eso en primer lugar. Ahora bien, nosotros tenemos una vinculación muy estrecha con los Estados Unidos y con la economía norteamericana, y siempre decimos que cuando a la economía norteamericana le da gripe, nosotros tenemos neumonía. Y eso obviamente, mira cómo el efecto de las remesas que tú mencionas, el tema de las remesas es, nosotros tuvimos un récord en remesas el año pasado, pero eso nada más fue porque los Estados Unidos estaban dando unos bonos a los trabajadores, y los trabajadores obviamente hicieron sus ahorros y los mandaron para la República Dominicana. Por eso las remesas llegaron al nivel que llegaron, y ya este año no es lo mismo. Este año obviamente ya tú tienes otra situación. Y te decía, nuestra vinculación con los Estados Unidos, la economía norteamericana está en una situación difícil. Sí. Muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes niveles de inflación nunca antes visto en 40 años, por ejemplo, y tasa de desempleo también que son de alguna manera preocupantes, aunque se recuperó en el 2021, sin embargo no a los niveles que obviamente pudieran de alguna manera afectarnos a nosotros de manera positiva. El otro caso, lo de la zona euro, también es preocupante desde el punto de vista de los turistas que vienen a la República Dominicana. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tú tienes que las proyecciones de crecimiento de la economía de la zona euro también va a la baja. Estamos hablando de 2.8, más o menos, cuando en enero estábamos hablando de 3.1, 3.2. Entonces, la situación mundial, América Latina está también en una situación sumamente complicada. Hay países que tienen una situación difícil, entre ellos está Argentina, los países estos que son países con tendencia socialista están en una crisis bastante difícil, y se habla de la posibilidad de una hambruna. Hay dos elementos ahí, que uno que lo dijo el Banco Mundial en esta semana, que fue lo de esta inflación, que eso sí es peligroso. Es decir, cero crecimiento con inflación. Eso es un tema complejo. En nosotros, otra de las conclusiones fue, bueno, la economía dominicana, todo el mundo dice que va a crecer un 5%. Y yo siempre digo, pero un 5% es bueno para cualquier economía. Claro. Nosotros crecimos el año pasado 12.3, pero obviamente bajo condiciones también excepcionales. Entonces, en sentido general, la economía dominicana es una economía que marcha bien, porque también tenemos buen manejo de la política monetaria, que no lo vamos a discutir. Yo creo que el Banco Central ha dado cátedra del manejo de la política monetaria fundamentalmente. Y yo creo también que la prudencia con la que se ha manejado la política fiscal, yo creo que también es acertado, bajando un poco el déficit fiscal de alguna manera, y
yo creo también que la recuperación de la economía dominicana, liderada por el turismo, es también un ejemplo a nivel mundial. Entonces, en términos generales, tenemos problemas, presiones inflacionarias, pero esas presiones inflacionarias, todo el mundo sabe, todo el mundo reconoce que tiene un componente importado muy, muy importante. El aumento del precio del petróleo, que gracias a Dios habíamos llegado a niveles a 121, 122 dólares el barril. En el fin de semana, antes del fin de semana, hoy ha bajado un poco también, ya estamos hablando que está en 118, una baja de 1.73, cosa que de alguna manera, digamos, da cierto alivio, aunque no es en el nivel en donde nosotros quisiéramos que esté, y el tema de la deuda pública. El tema de la deuda pública, todo el mundo sabe que es un tema, y que lo que nosotros estamos pagando de servicios de intereses y amortización es muy alto con relación a lo que son los ingresos tributarios que tiene el país. Eso, obviamente, habrá que seguirlo manejando. Ha bajado el porcentaje de la deuda como porcentaje del PIB, la deuda como porcentaje del PIB, aunque eso también tiene su trúcamelo ahí, tú lo sabes que eso es, si el PIB crece, obviamente tú vas a tener el denominador menor, pues tú vas a tener entonces una información, una disminución en lo que es el porcentaje de la deuda. Yo creo que en sentido general, nosotros y el gobierno, que una de las cosas positivas de la economía, porque la relación política-economía es una relación, es decir, biunívoca casi mente. Entonces, nosotros vivimos años de inestabilidad política en el país, con todo lo que pasó, la división, y eso también creaba un nerviosismo de los agentes económicos, cosa que no tenemos ahora. Hay más tranquilidad. Hay más tranquilidad, los empresarios pueden ya decidir dónde invertir, porque digamos que hay estabilidad política, estabilidad social y cierta estabilidad económica, porque por ejemplo nosotros tenemos una tasa de cambio que ha ido disminuyendo favorablemente para un sector y obviamente desfavorable para otro, pero también tú tienes una tasa de interés que aún con el cambio, con el aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central, sigue siendo una tasa relativamente baja en términos comparativos. Por inflación. Sí, exactamente. Y también tú tienes una tasa de inflación que, si bien es alta, y el problema está con la tasa de inflación, que a los que más afecta es a los quintiles más bajos, ¿entiendes? 1 y 2, sí. Exactamente. Entonces, donde lo que gana la gente en promedio en empleo formal no da ni para para comprar el 40% de la canasta básica. Entonces, eso es un tema. Nosotros vamos a tener que hablar en algún momento de nuevos aumentos salariales. Yo sé que es un tema que no le gusta mucho a los empresarios, pero no hay forma que tú aumentes la demanda si no es por esa vía. Mira, Franklin, el tema de los subsidios, que mucha gente entiende o que analiza esta crisis como con la ortodoxia clásica de los tiempos de normalidad. Los subsidios, ¿tú entiendes que son necesarios? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Es posible mantener los subsidios hasta final de año? ¿Cómo tú entiendes que eso se debe manejar? Mira, es un tema que también lo discutimos en una reunión que tuvimos esta mañana. Y nos hacíamos la misma pregunta: ¿hasta dónde el gobierno puede seguir subsidiando el tema de los combustibles? Yo no creo que pueda durar hasta fin de año. Okay. No creo que pueda durar hasta fin de año, a menos que el gobierno esté generando dinero, que uno no sabe dónde lo está generando. Pero bajo las condiciones actuales, yo no creo que eso pueda durar 6 meses, corrido. Okay. Estamos hablando ya de 18,000 millones. En 3 meses más se meten 32 mil millones y eso es insostenible para el gobierno. Y yo siempre he dicho, estamos en una crisis mundial. Entonces, todo el mundo tiene que sacrificarse. Ahora bien, yo creo en los subsidios focalizados. Yo no creo en los subsidios generales. Es decir, ahora mismo todo el mundo, es decir, los ricos, los pobres, la clase media, los empresarios, están ganando con este subsidio que está haciendo el gobierno a los combustibles. Entonces, eso no es bueno.
Entonces, subsidio generalizado, obviamente, el que tiene más poder de compra se beneficia más. Claro, definitivamente, pero eso no es lo saludable. Yeah. Hay que buscar mecanismos, instrumentos específicos para tú identificar, y lo tenemos identificado, cuáles son los pobres y dónde están los pobres de la República Dominicana. Entonces busca mecanismos de ir ahí. Yeah. Ahora, tú tienes el otro tema, el subsidio eléctrico. Eso también yo creo que poco a poco habrá que irlo desmontando porque ocurre lo mismo. Digo, hay que decir que se ha hecho un ajuste tímido todavía de digamos, la tarifa eléctrica, pero por lo menos se ha movido un poco, porque antes era estable. Sí, no, pero cuando tú haces una comparación internacional con esos precios, tú ves que los precios de nosotros no son los más caros del mundo. No, pero hay un temor que con el tema de la inflación, se llama el efecto de segunda vuelta. Y es que, por ejemplo, soltar los combustibles, sobre todo el gasoil y el GLP, porque la gasolina ahí no tendrían tanto efecto. Tendría un efecto, primero, precio a quien lo compra, pero segundo, si en el caso de ser un micro, pequeño y mediano empresario, va a transferir eso. No, el tema es el encadenamiento que tiene. De los servicios que vende. El encadenamiento de los precios. Es decir, ese es el gran problema y al final de cuentas es a los consumidores que le va a caer. ¿Y los consumidores quiénes son? Los trabajadores, la familia. Sí. ¿Entiendes? Sí, la gente que está en la calle, la gente que sale, es la que paga los combustibles más caros, es la que paga los servicios más caros y eso tiene un encadenamiento definitivamente perverso para la población que gana salario. Sí, sí. Que gana salario. Sí, sí. Ahora, hay un dato que ahora que también lo estuvimos discutiendo, es el tema del empleo. Okay. Y que ha habido, a todas luces, una recuperación del empleo. Pero tú sabes, ¿dónde que está la recuperación del empleo? En el empleo informal. Claro. Es decir, el alto porcentaje de empleo que se ha creado es un empleo informal. Y eso es un tema, estamos hablando de casi el 70%. Del nuevo empleo. Del nuevo empleo. Es empleo informal. Entonces, yo digo, y siempre lo digo, el empleo informal y la informalidad es un escape a la situación económica, a la crisis económica, porque todas las empresas que se crearon en la pandemia son informales en su mayoría. Hay una gran cantidad de empresas que de alguna manera están vendiendo y están ganando mucho dinero a través de Instagram. Sí, se han digitalizado. Se han digitalizado. Entonces, ¿cómo tú controlas por esa vía la compra-venta? Y la mayoría dinero en efectivo, es decir, a través de transferencias, a través de pagos en efectivo. Entonces, todo eso es informal. Yeah. ¿Entiendes? Obviamente tú dices, bueno, los informales no pagan impuestos, los informales no tienen seguro. No pagan seguridad social. No pagan seguridad social. Bueno, no pagan impuestos a la renta, no pagan. No pagan impuestos a la renta, no pagan seguridad social, tienen baja productividad, que eso no es tanto ya, porque a través de lo que son los canales digitales, tú tienes que tener mayor productividad, porque si no pierdes el mercado o no tiene mercado. Pero ese es un tema que hay que verlo en un contexto de política pública. Porque siempre la informalidad es un tema que tiene que ver mucho con los impuestos. ¿En qué sentido te lo digo? Sí, porque ¿a qué le teme el que informar? Al sistema tributario que tiene en un país, y nosotros tenemos un sistema tributario que a veces es complicado, porque yo soy un microempresario, por ejemplo, pero yo tengo que pagar al día 10, tengo que pagar el Infoten, tengo que pagar anticipo, tengo que pagar la TCS, tengo que pagar impuestos sobre la renta, tengo que pagar una cantidad de impuestos que cuando tú te pones a sumar, es más el tiempo que tú duras pagando los impuestos que lo que tú duras haciendo negocio. Yeah. Entonces, eso tiene que acabar. Sí, sí. Sí, hay un modelo, por ejemplo, el modelo brasileño, que es el que más, uno de los que más me gusta, es el monotributo. El monotributo, sí. Es decir, usted paga un impuesto anual y ya usted se olvidó de eso. Como porcentaje de las ventas. Como porcentaje de la venta. O no, a través de cualquier tipo de mecanismo, pero es que la gente no tenga en su mente que el problema son los impuestos. Yeah. Porque entonces ahí tiene que tener un contador, ahí tiene que generar factura, ahí tiene que tener comprobante fiscal, ahí tiene que tener comprobante gubernamental, si hace negocio con el gobierno. Y una vez tú entras a la renta nunca te suelta. Te acredita, no devuelve. Bueno, cuando te digo que nunca te suelta, es que tú vas a seguir pagando impuestos. Obviamente. Siempre, como sea. Obviamente yo no estoy diciendo que pagar impuestos es malo, es malo pagar impuestos, pero el tema es, si tú haces negocio, está bien, tú pagas
estos impuestos. Pero yo, por ejemplo, yo me gano $500,000 en un trabajo con el gobierno y me quitan 125,000 pesos. Y entonces, que el suplidor del Estado paga creo que 5%, ¿no? No, el suplidor del Estado, si es empresa, ok, y tiene un rubro que es negocio, que no es capacitación, tiene que pagar el 18 y el 10. Estamos hablando del 28. Ya. Y a veces el 5 también. Ok, entonces eso es una cosa espantosa. Estamos hablando un porcentaje demasiado alto para una pequeña empresa, para una microempresa. Yo no digo para una mediana, para una grande, que al final, porque ahí el tema es ahí la compensación. Yo no compenso, pero el mediano y el gran empresario pueden compensar y pueden poner eso al costo del bien o servicio que brinda. ¿Entiendes? Entonces es un tema complicadito. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar aquí con Franklin, hablando un poco de las perspectivas, tasa, micro, pequeña y mediana empresa, el tema de las cooperativas, qué rol podrían jugar en términos de lo que podrían ser en medio de la crisis, la regulación y todo eso. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa aquí en CAE la Noche.